Muy buenas noches. Vicente me dejó picando ahí la maldad que tiene uno, ¿no? Dijo ahí, no soy César Banana Pueyrredón, y ahí automáticamente mi mente que estaba en el bien pasó al lado malo y dijo, pero tenés el mismo peinado. Ahí, ahí, bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar todos esta noche aquí. La verdad que estoy contento. La iglesia está bastante llena. Somos varios hermanos. Pese a que estaba la tentación abajo con el olorcito que había a pochoclo, ¿no es cierto? Y con la pantalla ahí para los niños, casi que yo me quedo abajo con los niños, pero después me acordé que tenía que predicar. Y dije, no, tengo que subir. Así que aquí estamos para compartir esta noche también con ustedes el mensaje de la Biblia, como lo venimos haciendo. Como decíamos en esta semana que le llamamos Semana Santa y rememoramos o conmemoramos los últimos momentos de la vida del Señor Jesús y por supuesto poner la cruz por delante, como decíamos el primer día allí, ¿no? El símbolo sobre el cual se jactaba Pablo y también nosotros como cristianos podemos jactarnos, no de nosotros mismos, sino de todo aquello que simboliza la cruz para nosotros, ¿no? El perdón, la oportunidad de la vida eterna, ¿verdad? Conocer realmente el amor de Dios y poder disfrutarlo también. Ayer estuvimos hablando un poquitito acerca de Judas, de ese cambio que había hecho, ¿no? Del bien hacia el mal, esa escena trágica donde entrega a Jesús con un beso y estábamos intentando de no ser como Judas, ¿no? De intentar de no ser así. Decíamos que varios de los discípulos de Jesús cometieron errores similares al de él, solo que escucharon la voz de Cristo, ¿no? Juan y Andrés habían querido también tener un lugar importante en el reino de los cielos, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Pedro negó a Jesús en el momento, ¿no es cierto?, que justamente Jesús lo necesitaba como amigo, y podríamos seguir hablando, ¿no? Santiago, Juan y Pedro también se durmieron allí cuando Jesús estaba orando. Hoy vamos a hablar de otro personaje que también, sí, digamos, fue más claro para nosotros que era malvado, más que Judas, ¿no? No nos confundió porque de entrada se opuso a Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 11, versículo 47 al 50, y ahí tenemos una escena que se dio en el patio de la casa de alguien que tenía que procurar la paz. Esta charla, esta decisión se tomó en el patio de aquel que era el dirigente espiritual de Israel, de aquel que tenía que buscar lo bueno, y se supone que como cada líder religioso debemos buscar la redención de la persona en primer lugar. Juan capítulo 11, versículo 47 al 50 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás era el líder religioso, ¿verdad?, del judaísmo. Se menciona en los evangelios a Caifás como sumo sacerdote, pero también en el libro de Hechos se menciona a Anás, y es que Anás y Caifás eran suegro y yerno, ¿no? Anás había sido sumo sacerdote primero, había sido destituido en el 13 después de Cristo, y en el 18 después de Cristo el procurador romano le dio el lugar a su yerno, a Caifás. Pero aparentemente la influencia de Anás nunca se terminó. Ser sacerdote era bastante interesante, o ser sumo sacerdote era bastante interesante para aquellos días, porque no solamente les daba una posición política, sino que les daba también un estatus medianamente económico, ¿no? Y un estatus social delante de los demás también. El sumo no solamente se encargaba de los asuntos religiosos de la nación judía, sino que también era el que charlaba con Roma, ¿verdad?, asuntos políticos de lo que tenía que ver con el judaísmo. Y en la casa de Caifás, allí se tramó el momento de encontrarse con Jesús, y Caifás tiene estas palabras, ¿no?, conocidas: es necesario o es preferible que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación perezca. Los dos versículos siguientes siguen diciendo que como él era sumo sacerdote, Dios en su providencia utilizó sus palabras como una profecía, ¿no? Realmente Jesús iba a morir por toda la nación, y no solo por toda la nación, sino por todos los hombres. Pero ¿por qué Caifás llegó a este momento? Bueno, uno de los episodios que más
despertó, que más despertó allí la bronca, el enojo o llamó la atención de Jesús hacia ellos fue en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan 2, no lo vamos a leer del 13 al 22 entero, pero ahí tenemos el título, dice, Jesús purifica el templo. Y esto fue, dice el versículo 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Cuando Jesús vino a la tierra, se produjo un choque entre la religión judía, ¿no es cierto?, en ese momento, y lo que Cristo venía a establecer. De hecho, Jesús tiene un dicho que a veces en la Biblia no lo entendemos bien, pero hablaba de esto, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos, porque si no, el odre viejo se rompe? Estaba hablando acerca del sistema justamente judaico de esos momentos que no podía contener, no soportaba la verdad porque estaba viciado. La fe oficial estaba viciada. Cuando Jesús tiene este encuentro allí, la primera vez que purifica el templo, no es que había un problema con que se vendiera o se comprara en el templo, no es que lo malo era el comercio, ¿sí? Lo que pasaba es que se había abusado de un recurso que ellos tenían para hacer el bien. Los saduceos eran quienes dominaban el comercio, era un sector del judaísmo, eran quienes dominaban el templo en ese momento, y la idea era que cuando un adorador venía de otros pagos muy lejos, un judío venía de otras tierras lejanas, el judío no podía traer 5.000 kilómetros la ovejita a mano. Entonces, para que eso no sucediera, la idea era que el templo facilitara, ¿no es cierto?, el que vinieran con el dinero, compraran la ovejita y pudieran hacer el sacrificio. Pero como toda cuestión de la fe, cuando es manejada por los hombres, y cuando el egoísmo gana nuestro corazón, y cuando dejamos de ver la importancia de las personas y pensamos en el beneficio personal nuestro o de la estructura, en el templo comenzaron a pasar distintas cosas y una de esas fue el abuso de los precios. Entonces vos venías con el valor de una oveja y cuando llegabas al templo, lo primero que te hacían era tipo la Argentina, ¿viste? Llegaba acá y tenías que cambiarlo al valor dólar, ¿no? Era la moneda del templo, tenías que comprar la moneda del templo. Ya en el cambio te hacían, ¿viste? Vos llegabas y te decía cara chica o cara grande, ¿no? La moneda. Si era cara chica te daban de menos, ¿viste? Entonces, bueno, ya te estafaban con el cambio, ¿no? Y encima los valores que existían eran muy altos. Entonces el que venía a adorar de lejos con su pobre oveja que había gastado en su pasaje en camello hasta llegar a ese lugar y todo, no podía adorar tranquilo porque se le iban todos los recursos y era imposible. Entonces cuando Jesús tiene esta charla, lo que Jesús está mostrando es que la religión se había convertido en un comercio. Ese era el problema. No la venta en el templo de que te vendí una porción de pizza. No, el problema del templo era de que no dejaban que el adorador adorara. Con sus actitudes en el templo, aquellos que venían realmente necesitados y querían cumplir con su deber de sacrificar los animales no lo podían hacer. Y esto ya molestó porque económicamente a los saduceos no les gustó nada la actitud de Jesús, porque se había metido con ellos. Para colmo, ¿no es cierto?, Jesús tenía una forma muy extraña de enseñar, enseñaba a través de historias, y ellos estaban acostumbrados a decirle al pueblo lo que tenían y lo que no tenían que hacer. Pero cuando Jesús contaba historias, hacía que el pueblo reflexionara y pensara por sí mismo. Es más, cuando le hacían alguna pregunta difícil, Jesús solía decir, ¿y tú cómo lees? Porque Jesús quería que las personas por sí mismas pudieran ver la luz de la verdad. De hecho, la Biblia está llena de expresiones donde Jesús dice, por ejemplo, ¿no? Vieron que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces decimos, qué bueno, Jesús dijo algo nuevo. No, no dijo nada nuevo, estaba en el Antiguo Testamento. Solamente que Jesús volvió a reflotar el verdadero sentido de los escritos del Antiguo Testamento y se los dio al pueblo. Y cada mandamiento que Jesús daba que parecía nuevo, de nuevo no tenía nada. Hasta el día de hoy creemos eso, ¿no? Cuando hablamos acerca de guardar la ley de Dios, algunos nos dicen, pero Jesús dijo,
ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es tan importante como ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero Jesús perdón la expresión, no quiero que se entienda en el concepto, pero Jesús lo robó del Antiguo Testamento. Jesús lo sacó de Deuteronomio 6:4, ¿no? Allí amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y después de Levítico 19:18 o 18:19, siempre se me dan vuelta los números, donde dice: amarás a tu enemigo. Jesús vino a traer nuevamente el sentido a la fe. Y la casta sacerdotal de Caifás y de los demás sacerdotes comenzaron a perder autoridad. Porque Jesús, diríamos en un lenguaje nuestro, aunque no existía todavía como tal la Biblia, sino más bien el Antiguo Testamento, Jesús le acercó el Antiguo Testamento otra vez al alcance de las personas, en sus enseñanzas y en su forma de predicar. Nosotros, como creyentes en la Semana Santa, recordamos que Jesús también trajo el mensaje para cada uno de nosotros y que sacó, ¿no es cierto?, todos estos mediadores que estaban abusando del sistema que Dios había establecido, pero abusaron para hacernos una línea más directa a Dios, ¿no? Y por eso el Nuevo Testamento dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Y algunos dirán: no, pero el sistema de sacerdotes y todo fue impuesto por Dios en el Antiguo Testamento. Sí, es verdad, pero cuando el ser humano pierde el foco, pierde lo que realmente vale la pena en la cuestión de la fe, pierde la sencillez del Evangelio, a veces hay cosas que Dios mismo estableció y Él mismo las quita. Si no, pensemos simplemente en lo que pasó con la serpiente de bronce, ¿no? El que miraba a la serpiente, ¿qué pasaba? ¿Y qué tuvo que hacer después, años después, Dios con la serpiente? Mandarla a destruir. ¿Por qué? Porque la gente empezó a hacer idolatría con respecto a eso. Algo que Dios había establecido para que la gente mirara y fuera salvo, terminó siendo, por el mal uso, un tema, ¿no es cierto?, de idolatría. Así que cuando Jesús apareció en escena aquí, ¿no es cierto?, Jesús termina rompiendo y minando las tradiciones que había en ese momento en los judíos, ¿no es cierto?, y no le gustaban las cosas ensayadas y superficiales, o la pompa, ¿no? Era importante la oración, por supuesto que era importante la oración, pero Jesús decía: no hagan como los fariseos que van, se paran en la esquina para que todos lo vean y oren. Más vale, si oran en su casa, calladitos y adentro de su pieza, Dios que los ve en privado los va a recompensar en público. Todo eso era terrible para Caifás, ¿no? O sea, este vino, nosotros que somos líderes religiosos, este vino y nos desautoriza. Hace milagros, ¿no es cierto? Camina entre la gente y se lleva al público, nos dice cómo tenemos que adorar en el templo, ¿verdad? Mina nuestras palabras y encima tiene una forma de enseñar que habla bien, que bronca que me da que hable también, ¿no? Me imagino lo difícil que habrá sido, ¿no?, para Caifás en ese momento. Y su corazón se fue llenando de odio, porque estaba acostumbrado a una religión donde la casta sacerdotal dominaba al pueblo. Y Jesús volvió para devolverles la verdad al pueblo, para devolverles el Antiguo Testamento al pueblo y lógicamente también luego el Nuevo Testamento, ¿no?, también, ¿no? Hoy los tiempos no son muy distintos a los de anterior, a la época de Caifás. Hoy también la religión intenta imponerse, ¿no?, de alguna forma. Y también a veces los líderes religiosos quieren que las cosas se hagan a su modo y con ciertos rituales, y entonces vos querés el perdón, tenés que orar tantas veces, tantas palabras, ¿no?, de esta forma, hacer tal penitencia o tal cosa para poder ser limpio, cuando Jesús nos enseñó que simplemente nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús el perdón. Dios nos lo otorga, ¿verdad? Nos lo otorga, ¿verdad? La religión pasó a ser una formalidad hoy en día y entonces lo importante es que cumplas con los sacramentos, ¿no? Con los sacramentos, y de esa forma se imparte la gracia. Pero vos podés hacer lo que vos quieras, fumás, tenés 3 mujeres, no pasa nada, ¿no? Porque mientras que vos cumplas los sacramentos, pero Jesús nos enseñó otra cosa, ¿no? Jesús nos enseñó a ser buenos en nuestro hogar. Jesús dice, ¿no?, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y nos habla de la profundidad de esto, ¿no? De la profundidad del Evangelio. Y es difícil aceptar para muchos, ¿no es cierto?, para muchos de la fe, que el pueblo tenga la Biblia en las manos. Muy difícil de aceptar que el pueblo tenga conocimiento por sí mismo, ¿no?, y pueda leer y pueda comprender. Pero Jesús hizo de la fe algo sencillo, algo práctico. Y por sencillo no significa que no sea profundo. En cada historia sencilla de ovejitas, sencilla de sembradores,
¿no es cierto? En cada historia sencilla que Jesús contó había una profundidad espiritual impresionante. Y aquellos que realmente caminan con Jesús pueden aprovechar de sus historias. Sí, así como el primer día recuerdan que hablamos de que la cruz mostraba que justamente el ser humano dominado por el demonio era capaz de matar a alguien que era totalmente bueno y que se pasó curando y predicando y ayudando a las personas. Esta es una historia de Caifás que también llega hasta nuestros días. Y también nos enseña eso, ¿no? El mundo no soporta una religión que sea personal con Dios. El mundo no soporta que uno tenga una relación personal con Dios y que uno decida cómo adorar a Dios, ¿no? Entonces, proféticamente, de hecho, en la Biblia se nos dice que al final se va a imponer la adoración, ¿no es cierto?, a la bestia y a su imagen. Pero cada ser humano va a tener que decidir. Los que adoren a la bestia y a su imagen, dice la Biblia, los que entendemos el lenguaje profético, en la cabeza o en la mano. ¿Por qué? Bueno, porque algunos van a adorar por convicción y otros van a adorar por conveniencia, por ser coaccionados, ¿no es cierto?, por ser presionados. Pero en cambio los que adoran a Dios solamente tienen un sello ¿en dónde? En la frente, porque no hay otra forma de adorar a Dios que no sea por convicción. No hay otra forma. La Semana Santa nos recuerda eso, que Dios es un Dios personal que se quiere relacionar con nosotros. Y a Caifás eso le molestaba. Así que esa noche se encargó, ¿no es cierto?, de tramar y finalmente llevar adelante el arresto de Jesús, ¿no? Para colmo, Jesús se había zarpado, podríamos decir, y ya se había zarpado lo último, ¿no? Les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Y ya era la falta de respeto total, ¿verdad? Así que esa noche lo enjuiciaron. Y recordemos que esta persona que lo mandó a enjuiciar era un líder religioso, conocedor de las leyes judaicas y conocedor también, por supuesto, de las leyes romanas. Todo en ese juicio fue totalmente ilegal. Yo anoté porque no me acuerdo las cosas que se rompieron en ese juicio, ¿no? En primer lugar, los juicios de noche por el judaísmo estaban prohibidos. Nadie podía juzgar a alguien en la noche. Si iban a hacer un apresamiento o algo, tenía que ser durante el día. Y Jesús fue apresado en el medio de la noche. En segundo lugar, el que trama con Caifás y con los sacerdotes cómo entregarlo es Judas. La ley judía decía que si había alguien que era cómplice de un delito, no podía ser testigo y no podía acompañar el proceso porque tenía que ser acusado también. Judas había estado 3 años y medio con Jesús. Inclusive, como decíamos ayer, cuando los otros discípulos se fueron, él fue de los 12 que decidió quedarse con Jesús. Era conocido de que andaba con él. Y sin embargo, Caifás tomó su testimonio de este que debería haber sido acusado para poder llevar a Jesús ante la ley y, lógicamente, crucificarlo, ¿no? No hubo una orden de arresto oficial. El gobierno romano no pidió una orden de arresto, sino que simplemente los judíos lo llevaron ante Pilato. La ley judía prohibía maniatar a un hombre si éste no se probaba que era culpable, y cuando a Jesús lo encarcelaron o cuando a Jesús lo atraparon, lo primero que hicieron fue maniatarlo, y eso no se debía hacer si una persona no estaba aún condenada. Jesús es abofeteado, que también estaba prohibido maltratar al reo, por supuesto. Y luego, en esa noche, Jesús va de la casa de Caifás allí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A lo de Pilato a lo de Herodes, de lo de Herodes a Pilato. ¿Recuerdan, no? Que hace todo ese movimiento en esa noche. La ley judía decía de que entre comparecer una vez y otra la autoridad, tenían que pasar 24 horas. O sea, yo podía ir ante Pilato y después tenían que pasar 24 horas hasta ir a otro lugar, porque en esas 24 horas era el tiempo que tenía el acusado para juntar pruebas que lo defendieran. Entonces, si Jesús fue por lo menos 3 veces llevado entre Pilato, Herodes y Pilato, y por lo menos tendría que haber sido llevado y haber tenido 48 horas, ¿no? 24 y 24 entre una y otra, para poder juntar pruebas y para que hubiera gente que lo defendiera. Pero eso no se llevó a cabo. Y repito, el que comete todas estas violaciones a la ley es el sumo sacerdote. De hecho, el sumo sacerdote hace algo que también estaba prohibido en la ley judía, ¿no? Todos podían rasgarse las vestiduras menos el sumo sacerdote, ¿no? Sin embargo, cuando él escucha a Jesús en un momento, se rasga las vestiduras, ¿verdad? Así que todas las leyes fueron rotas, ¿no? No tuvo defensa, fue declarado culpable antes, ¿no es cierto? Y se le dio sentencia antes de ser declarado culpable, mejor dicho, ¿no? Se pidió que se lo crucifique antes y fue acusado de declararse el Hijo de Dios sin haber investigado si era así. De hecho, los judíos estaban esperando al Mesías y sin embargo, cuando lo tuvieron encima, no lo reconocieron.
¿Qué podemos aprender de esta historia de Caifás y de esta historia de Jesús, ¿no? Yo creo que lo primero y lo más grande es saber que el mundo funciona así, que cuando uno es una persona de fe y cuando uno intenta hacer las cosas bien con Dios, intenta llevar adelante el mensaje de la Biblia, siempre hay oposición. Eso es una realidad que no podemos evitar. Lo segundo es que si bien Jesús obviamente estableció su iglesia, porque la Biblia dice, ¿no? Tú eres Pedro y yo sobre esta roca, dice Jesús, estableceré mi iglesia. La religión, más allá de que nos congreguemos y estemos todos juntos y aceptemos una fe, un credo, la religión es una relación personal de uno con Dios. Es decir, yo no necesito que el pastor Elías me diga si soy salvo o no. Él puede estar para guiarme y de estudiar la Biblia juntos, para darme algún consejo espiritual, pero no puede orar en mi lugar, ni leer la Biblia por mí. Mi relación con Dios es personal. Yo tengo que arrodillarme cada mañana y entregarme con Cristo, porque Dios es tan cercano a nosotros que envió a su Hijo a morir por nosotros, y una vez que su Hijo Jesús ascendió, encima el Espíritu Santo vino a morar con nosotros y en nosotros. Nunca nos abandonó. Otra cosa que podemos aprender de esta historia es que tenemos un poquitito también la misma responsabilidad que Jesús, ¿no? Así como Jesús acercó el Evangelio a las personas con historias sencillas y hablando de la profundidad del Evangelio, también a nosotros como iglesia nos toca esa parte. También a cada uno de nosotros el Señor nos dio la oportunidad de predicar y testificar. Y también con las historias sencillas de la Biblia, con ilustraciones sencillas, tenemos que lograr que otras personas tengan su conexión personal con Jesús. Cuando perdemos esa sencillez y hacemos abuso de las leyes religiosas que tenemos, se transforma en una cuestión formal y deja de tener el sentido, ¿no? Y entonces el cordero que sacrificaban ya no tuvo más sentido cuando vino Jesús. Y el asta con la serpiente ya no tuvo más sentido porque se fueron a la idolatría. Y el Sanedrín, que tenía que ser el cuidador de la ley, terminó inventando un montón de leyes que en vez de acercar al pueblo a Dios, lo terminaron alejando. Y Jesús vino y dice un montón de cosas en el Nuevo Testamento que hasta el día de hoy muchos piensan que son nuevas y no son nuevas. Jesús simplemente tomó del Antiguo Testamento todo lo que él mismo había inspirado, ¿no? Porque Jesús fue el que habló en el Antiguo Testamento, ¿no? De paso, Juan 5:39 dice eso. Ustedes piensan que en la Escritura tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y volvió a reflotar todo eso y traerlo al pueblo, ¿no? Jesús fue un reformador. Y a través de los siglos hubo personas después que hicieron el trabajo de Jesús. Uno de ellos fue Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero en realidad no dijo nada nuevo. Hizo el trabajo de Jesús, obviamente más achicado porque no era Jesús, pero hizo su trabajo. Tomó los versículos que encontró y le habló a la gente acerca de la esperanza. Por gracia soy salvo, ¿no? Sola Escritura y esas cosas. Esta Semana Santa nos tiene que recordar a nosotros cuál es el verdadero sentido de la fe, cuál es el verdadero sentido de la religión. No hay otra cosa que primero nosotros mismos acercarnos a Dios, obtener el perdón y ganar la vida eterna. Y en segundo lugar, como iglesia, como religiosos, no hacer otra cosa que acercar a otras personas a Jesús. Que explicar las Escrituras como explicaba Jesús a otras personas e invitarlas a entregar su vida a Cristo como Cristo lo hacía constantemente. Queridos hermanos, que el Señor en esta noche nos dé la capacidad para entender la sencillez, la practicidad y la profundidad del Evangelio. Sencillez y profundidad no son cosas opuestas. En Jesús se pueden unir. Así como la misericordia y la justicia en Jesús se unió, la sencillez del Evangelio y la profundidad del Evangelio están también escondidos en el mensaje de la cruz. Que ese mensaje de la cruz sea el que te mantenga vivo cada día y que te prepare para el encuentro con Cristo. Amén. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Terminamos todas las noches con la oración, casi me olvido. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por estas noches. Gracias porque estamos los hermanos aquí reunidos un viernes de noche para repasar tu palabra. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y porque Él se encargó de allanarnos el camino y mostrarnos el camino, que no es otro que el mismo, para poder llegar a ti. Señor, gracias por la profundidad de la cruz, porque hay cosas que no entendemos. Tanto amor, Señor, para venir a morir por nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, tan sencillo que es seguirte con solamente mirarte y decirte que entres en nuestro corazón.
Queremos rogarte, Señor, que en esta noche podamos renovar nuestro pacto por lo que hemos estudiado en tu palabra y que renovemos nuestro pacto porque también comienza el santo día de reposo donde nos queremos encontrar contigo. Señor, bendice a cada hermano presente, que en esta Semana Santa que estamos viviendo ahora podamos reflexionar acerca del mensaje bíblico y este mensaje bíblico realmente renueve nuestra sangre, nuestro corazón y nuestro compromiso para ir al cielo y nuestro compromiso para llevar a otros al cielo. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén.